Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Desde ahora, en la 92.9, Álvaro Escobar pone oídos y desmenuza la contingencia en Combinación Clave. 2 horas de información, opinión y debate junto a sus invitados. Combinación Clave, en la 92.9, tu nueva número 1. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Combinación Clave, iba a decir en clave deportiva. Combinación Clave, 9 de la mañana con 3 minutos. Claro que al frente están las mismas caras, la Pierina más atrás. Bueno, enorme cabeza que hay al frente. Y además, por supuesto, Donica ahí en los controles. Ángela Barraza, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú, Pancho, cómo estás ahí? Muy bien, pues acá estamos con harta información para el día de hoy. Fíjate que vienen algunas noticias en los diarios, por supuesto, respecto de algunas informaciones importantes. Por ejemplo, en el diario La Tercera titulan como gran nota, en materia del aborto, que la Suprema advierte un espacio de impunidad por la confidencialidad. El máximo tribunal objetó la exclusión del deber de denuncia en el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, y en el documento enviado a la Cámara Baja se plantea que se impediría la persecución de los violadores. Respecto del proceso constituyente también hay variadas reacciones. Ayer los empresarios salieron criticando el proceso que ha iniciado la presidenta, y tengo acá un artículo de El Mostrador donde se dice que en el caso SQM Salar, Martelli, Giorgio Martelli y el brazo derecho de Marco Enrique Sominami quedarían fuera de la investigación del Servicio de Impuestos Internos. El miércoles la compañía ligada a Julio Ponce Lerú, dice el artículo, habría presentado una rectificación por aproximadamente 1,8 millones de dólares. Por Dios, que se movía plata ahí adentro. Cuyo grueso correspondería a gastos ligados al recaudador de Bachelet y a Christian Warner, que es, dicen, el brazo derecho de Marco Enrique Sominami. Por el monto final acordado por el servicio a rectificar es de solo unos $200.000, bastante menos de lo que figuraba inicialmente. Por eso queremos hablar con el diputado Gonzalo Fuenzalida, que ha integrado comisiones que han investigado Penta, y que además ha planteado en las últimas horas que se está configurando un caso de notable abandono de deberes por parte del director del Servicio de Impuestos Internos, ante lo cual me imagino, diputado, muy buenos días, se va a presentar algún tipo de recusación. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, efectivamente, como usted dice, hoy día vemos claramente o sea, lo dijimos un minuto, primero que nada, esto hay que contar un poco la historia para atrás. Nosotros planteamos, tanto yo, también lo planteó el senador Sandón, planteamos que, primero que nada, que la manera que se designa hoy día en Chile al director del Servicio de Impuestos Internos no es la correcta, porque debiese tener una independencia absoluta del gobierno de turno, ya que el órgano recaudador y persecutor, obviamente, de los delitos tributarios. Exacto. Y recaudador de los impuestos de todos los chilenos. Y en segundo lugar, dijimos cuando la presidenta lo ratificó en el cargo, que no era la persona idónea para asumir la dirección del Servicio de Impuestos Internos, porque ya estaba cuestionado con el tema de las facturas de señor Martelli. Y ahora que se suma, obviamente, que hay personeros de gobierno que están activos, ligados a la empresa del señor Martelli, con, obviamente se nos ha dicho siempre que hay que hacer una asesoría, en fin, pero lo que cada día sale más a la luz es que esa asesoría, el fin de esa asesoría era recaudar plata de Soquimich para financiar a los políticos que estaban en cesantía política, de alguna manera se podría decir, o que buscaba financiar campañas. Entonces, hoy día claramente es menos habilidad, se podría decir, por eso se habla siempre de las inhabilidades, o sea, tiene menos habilidad hoy día para estar en el cargo que está ostentando y hacerse cargo de toda esta suma de antecedentes que van saliendo día a día. Diputado, y en ese sentido, el notable abandono de deberes se refiere básicamente a la inhabilidad presentada y a la inmovilidad que ha tenido la investigación por parte del servicio. Exacto. O sea, nosotros estamos viendo claramente que hay una pasividad en el actuar del director del Servicio de Impuestos Internos, que lo hace un cómplice pasivo. Perdón, una inmovilidad sospechosa, según ustedes. Eso es lo que nosotros creemos. Y obviamente lo que estamos sosteniendo, no solamente lo estoy sosteniendo yo, lo están sosteniendo otros parlamentarios también, que claramente es una persona que no puede seguir hoy día en el cargo y que no solamente tiene que inhabilitarse, también puede incurrir. Y lo que nosotros estamos viendo y estudiando es que hay un notable
notable abandono de sus deberes. Porque el deber de que tiene el director del Servicio de Impuesto Interno, lo vuelvo a repetir, no solamente es recaudar los impuestos, sino que también perseguir los delitos justamente o las evasiones tributarias. Ahora, diputado, a contar de mañana ya hay delitos tributarios que no se podrán investigar. Exacto. ¿Por qué todas estas recusaciones se presentan tan sobre la hora? Bueno, porque nosotros esperamos siempre, y uno actúa en esto de buena fe, pues. Y uno espera que el director de Servicio de Impuesto Interno haga su pega. Que uno espera, obviamente, que no esperar los plazos de prescripción, obviamente, o estar, como se podría decir, empatando el tiempo para que de alguna manera los plazos de prescripción corran. Los plazos de prescripción, efectivamente, mañana se vencen y muchos delitos prescriben, o muchas faltas administrativas van a prescribir. Y eso, obviamente, es notable abandono de deberes, porque en el fondo, teniendo los antecedentes, teniendo la presión de los medios, porque no solamente, hoy día usted sabe que todos se enteran por la prensa, pero bueno, lo que le quiero decir es que teniendo los medios y saliendo información en forma semanal, sí, saliendo información, y el director no actúa, obviamente que se configura un notable abandono de deberes. Yo estoy de acuerdo con usted, diputado. Le pregunto por qué tan sobre la hora, porque la percepción ciudadana, la percepción periodística de uno es que esto se viene arrastrando hace mucho tiempo. O sea, la inmovilidad del servicio para investigar delitos relacionados con Sokimich se da casi desde el comienzo. Exacto. Acá hay un abismo entre lo que es el caso Penta y lo que es el caso Sokimich. Nosotros vimos el servicio actuar, y me parece bien, yo no estoy justificando el caso Penta por nada, y nada que se le parezca, pero yo vi al Servicio de Impuesto Interno actuar con la mayor rapidez en el tema del caso Penta. Pero en el caso Sokimich he visto un verdadero abismo, es decir, como cuando los partidos de fútbol generalmente le dan los pases al arquero para que el arquero se demore en sacarla y nuevamente se la devuelven al arquero para que el equipo no quiera avanzar. Un poco vemos lo mismo. El Servicio de Impuesto Interno es una actitud vergonzosa, yo diría, que ha sido presionado incluso por el fiscal nacional. O sea, el fiscal nacional ha tenido que presionar al Servicio de Impuesto Interno para que actúe, porque lamentablemente la Fiscalía o el Ministerio Público no puede actuar si es que el Servicio de Impuesto Interno no presenta las correspondientes querellas. Entonces, hemos visto al fiscal presionando por un lado y por otro lado vemos al servicio empatando el tiempo. Y este abismo que yo digo entre lo que fue el caso Penta, la persecución del caso Penta, la actuación del servicio del caso Penta, no es lo que hemos visto en el caso Sokimich. Y sabemos muy bien por qué. Porque resulta que dentro de la lista de Sokimich está obviamente involucrado la empresa del señor Martelli, donde le prestó asesoría el señor Llorat, donde le prestó asesoría el señor Peñalillo, donde sabemos que muchos asesores que hoy día están instalados en la moneda prestaron asesoría. ¿Y asesoría con qué fin? Con el fin de financiar la política, de financiar las campañas, de financiar políticos que en un minuto no eran gobierno, que están en cesantía política, que yo les llamo, y se les pagaba sueldo. Entonces, eso de alguna manera es lo que no quieren destapar, no quieren llevar, entregarle de alguna manera la llave al Ministerio Público a que el Ministerio Público investigue, porque saben perfectamente que puede esto llevar a que las personas, muchos de los que están en el gobierno, e incluso están en cargo importante, puedan ser formalizados, pueden ser llevados a los tribunales a declarar. Me quiero detener en ese punto, diputado, porque una de las personas que ha sido recusada en las últimas semanas, no en los últimos días, ha sido el ministro del Interior, justamente por haber recibido dineros relacionados con la investigación de Sokimich. Él ha señalado a los cuatro vientos que necesitaba vivir, que realizó trabajos que se pueden acreditar, sin embargo han pasado las semanas y no se acreditan. No hay ninguna posibilidad de que las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados inicien algún tipo de investigación respecto de ese tema en concreto. Se lo pregunto porque llama la atención de verdad que el ministro del Interior, el jefe de gabinete, no haya respaldado esos trabajos todavía ante la opinión pública en el momento que se está viviendo en el país, digamos. Bueno, lamentablemente, mire, yo veo dos cosas. Lo primero es que la actitud del ministro del Interior es vergonzosa. O sea, un ministro del Interior, que se podría decir que es el jefe de gabinete, es el segundo a bordo en la moneda, que señale que él supuestamente hizo una serie de informes que, digamos las cosas como son, esos informes los piden generalmente. Y yo obviamente soy abogado y he hecho clases y de alguna manera también he hecho informes en derecho. O sea, esos informes los piden las universidades. Uno hace unos análisis comparados, análisis internacionales, análisis económicos, lo hace cuando las universidades a uno le solicitan porque va a escribir un libro, porque se está escribiendo un paper, en fin. Pero aquí vemos una empresa
empresa que se formó un año antes que pide informes de todo tipo de cosas. O sea, ya de alguna manera la explicación del ministro de decir que esto eran informes solicitados no tiene mucho piso. Y aún así, si lo hubiese hecho, ¿por qué no los muestra? ¿Por qué no muestra esos informes? Resulta que todavía no conocemos esos informes. Y lo otro que le quiero comentar es que, lamentablemente, y esto es algo que juega en nuestra contra, nosotros formamos la comisión Penta, y la comisión era una comisión que buscaba investigar no solamente el tema Penta, sino que también todo el tema de financiamiento de campaña. Pero lamentablemente, esta comisión, los hechos de Soquimich se empezaron a conocer cuando esta comisión ya le vencía el plazo. Yo no sé si fue adrede, yo no sé si el servicio también dilató, una de las formas que también logró dilatar este tema, no solamente para que la Fiscalía no investigara, sino que también para que el mundo político no pudiese intervenir a través de la Comisión Penta, porque nosotros teníamos mandato para investigar el tema de las campañas. El ministro de Peñalillo incluso fue a la comisión, pero nosotros no le pudimos preguntar nada de eso, porque en ese minuto no sabíamos. Hoy día citar una nueva comisión para este mismo efecto obviamente va a ser cuestionada. Va a ser cuestionada porque ya se hizo esta comisión. Entonces, quedamos con las manos atadas en el mundo político un poco para poder investigar esto. Sí, se armó la comisión Cabal, que es otro tema, pero respecto a Soquimich, estamos un poco con las manos atadas porque se acaba de terminar el plazo que la ley establece y ya están las conclusiones y ese informe va a ser votado, justamente porque supimos toda esta información después. Y por eso yo le digo que hoy día nuestra esperanza son dos, o sea, los caminos son dos. Primero que nada, que el Ministerio Público pudiese investigar, que ha sido bastante difícil para él. Y en segundo lugar, nosotros poder, al menos, lo que conversábamos al principio, es que el director de Servicio de Impuesto Interno claramente hay un notable abandono de sus deberes que se está configurando, y de configurarse nosotros vamos a actuar de acuerdo al marco de la ley nos permite y poderlo acusar del notable abandono de deberes, porque lo que está haciendo, efectivamente, como se lo grafiqué futbolísticamente, es dilatar el partido para salir con empate. Y eso es lo que nosotros no estamos dispuestos a aceptar. Diputado, estamos acá en la mesa con Ángela Barraza del Diario Ciudadano y con Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo, que también quieren conversar con usted. Diputado, buenos días. Buenos días. ¿Usted comparte la visión de algunos analistas y también de algunos actores políticos de que el Ejecutivo, luego de recoger algunos de los anuncios de la Comisión Engel, pretende de algún modo descomprimir la tensión política y también, digamos, ciudadana respecto de los casos que ustedes están investigando de manera bien diligente en la Cámara de Diputados? Estoy hablando del caso Penta, SQM, y de algún modo pretende abrir un nuevo flanco comunicacional para descomprimir esta tensión. ¿Usted adhiere a esa tesis o plantea matices? Yo creo que adhiero en cierta medida, pero lo que yo por lo menos percibo es que aquí tenemos un problema de probidad, tenemos un problema de corrupción, que se da en todo orden de cosas. Dentro del gobierno también se ha dado en los partidos de la oposición a la cual yo pertenezco. No de todos, pero sí de algunos, y prácticas irregulares, y prácticas que en el fondo van fuera del marco legal donde nosotros debemos actuar. Y yo creo que ese es el problema. Y la Comisión Engel, yo entiendo que se forma con el fin de que un grupo de ciudadanos que no tienen representación popular ni están en un cargo de representación popular, pues son personas conocidas dentro del mundo académico, en fin, dentro del mundo de las ideas, puedan plantearle al país una forma de salir de este hoyo y de alguna manera poder tener una legislación bastante más dura, bastante más disuasiva en este tipo de prácticas y que a futuro esto no se vuelva a repetir. Lo que me parece a mí, y un poco ahí adhiero a la tesis, es que el gobierno, teniendo que enfrentar esto y llamando a esa comisión, a la presidenta, vemos que aprovecha esta instancia para plantear un cambio constitucional, un proceso constituyente. Y eso es lo que yo creo que finalmente es llevar la discusión a otro tema. Y muchas veces estos temas emblemáticos como el aborto, como la legalización de la droga, y en este caso la Constitución, se emplean justamente para hallar el foco de atención a otro lado. Porque está bien, yo entiendo que dentro del programa de gobierno estaba el tema constitucional, pero es el momento de plantear el proceso constitucional. ¿Qué tiene que ver la Constitución para arreglar los problemas de probidad o los problemas de corrupción? ¿Qué tiene que ver la Constitución? O sea, la Constitución es un marco legal bastante más amplio que el caso que no está hoy día, obviamente, hoy día el tema que estamos discutiendo. Entonces, yo creo que hay un aprovechamiento y hay una forma de llevar
la atención de los ciudadanos a otro tipo de problemas y crear otros debates. Bueno, y se crean, porque finalmente la tele uno la aprende y se está hablando sobre la Asamblea Constituyente. Pero Gracias a Dios los medios hoy día también cumplen un rol fiscalizador importante. Y obviamente no se detienen solamente ahí, porque saben obviamente que lo central del problema no es el cambio constitucional. Si yo no me cierro a modificar la Constitución en parte o en total, si eso es un tema, pero no es el tema hoy día que nos convoca. Hoy día el tema que nos convoca es cómo la política se financia, cómo se relaciona con el mundo privado y con el conflicto de intereses, y cómo de alguna manera las campañas también se financian. Y eso es lo que hay que resolver, para que de alguna manera la clase política, que después cuando pide que la gente vaya a votar, tiene que ir a votar en la medida que también la clase política responde en que cumple las propias leyes que ellos mismos elaboran. Entonces, ahí hoy día es el asunto y no otro, creo yo. Diputado, estando de acuerdo con usted en que la atención se desvía en lo inmediato por una cuestión obvia, por una gran movida comunicacional del gobierno de plantear ahora el tema de la nueva Constitución, la misma presidenta ha dado un margen importante, o sea, recién la discusión empieza en septiembre. Uno entiende que se desvía en lo inmediato, pero de aquí a una semana, 2 semanas, vamos a volver a hablar de los temas de probidad y que parecen no resueltos. Bueno, ojalá sea así. Yo creo que no es, por eso que me llama mucho la atención que en este proceso quiera ponerle piso a la comisión. Mire, los mismos comisionados salieron hoy día en el Mercurio diciendo que se sienten usados. Los mismos comisionados, no lo estoy diciendo ni yo, lo estoy diciendo los mismos gente que forma parte de esa comisión, señalan que se han sentido usados. Y eso de alguna manera es lo que vuelve a poner en tela de juicio nuestra credibilidad. Si nosotros llamamos a una comisión, se trabaja durante meses, porque se anuncia esto, se pide el apoyo de los partidos. Nosotros firmamos como Partido de Renovación Nacional una carta en que adherimos obviamente lo que está haciendo la presidenta. Le dimos mandato de liderazgo absoluto para este tema. Confiamos en lo que está haciendo la comisión. Acuérdense que la comisión fue cuestionada incluso por los partidos del mismo oficialismo, del mismo gobierno, fueron cuestionados y ellos mismos armaron su propia comisión. En un minuto todos se alinearon a decir, bueno, ya, la comisión va a trabajar, la comisión va a tirar una serie de conclusiones, nosotros vamos a trabajar en base a esas conclusiones y nos vamos a alinear en este tema porque queremos que este problema se resuelva. Pero resulta que cuando pasa todo eso, después vemos a la presidenta que de alguna manera entra con una cuña totalmente distinta y nos habla de cambio constitucional, proceso constituyente, como que fuera la solución para este problema. Si la solución para este problema es el cambio de constitución. El cambio de constitución es otro debate, es otro tema. Y yo estoy abierto absolutamente a que se debata y haya procesos constituyentes, se formen asamblea u otros mecanismos, hay varios otros mecanismos también, pero no es hoy día lo central. Lo central hoy día es que cómo enfrentamos y cómo salimos de este hoyo de falta de legitimidad, de credibilidad, que de alguna manera hoy día la gente no nos crea a nadie, y la gente no distingue, porque la gente no distingue entre el que emitió boleta y el que no emitió boleta. Mete a todos los políticos en el mismo saco. Sí. Totalmente. Diputado, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros acá en Combinación Clave. Muchas gracias, muy buenos días. Ahí estaba el diputado por la región de Los Ríos, Gonzalo Fuenzalida, conversando con nosotros, perteneciente al Partido Renovación Nacional, contándonos que ya dentro de las próximas horas van a presentar esta acusación en contra del director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorrat, respecto de notable abandono de deberes. Abro el debate inmediatamente acá en la mesa con Ángela Barraza, con Jorge Ramírez. ¿Hay notable abandono de deberes por parte de Llorrat en las investigaciones que se están siguiendo, específicamente en Soquimich, donde uno ve una lentitud abismante desde el día 1? Yo creo que es evidente. Tenemos problemas no solo de notable abandono de deberes, sino que también el clásico dilema del juez y parte, digamos. Parte interesada. Claro. La investigación no avanza mucho. Digamos, también la lógica del gobierno, yo creo que obedece, yo adhiero a la tesis de que acá hay una movida comunicacional que acertada, a mi parecer. Magistral, a mi juicio. Porque además hay otro detallito. Ni siquiera se dice cuál es el mecanismo. Sí. Ya habrá un debate extra. O sea, vamos a estar unas semanas... en redes sociales ese día, gente, periodistas incluso se preguntan, ¿es asamblea? O sea, es magistral. Es magistral. Sí, es magistral en el corto plazo. En el corto plazo. Pero puede ser muy complicado en el mediano plazo si es que, uno, no se cumple el supuesto de que efectivamente la atención en el largo plazo se descomprime respecto del ojo crítico que están teniendo sobre todo los medios de comunicación y bueno, también la ciudadanía que responde a esta agenda de los medios. Y por otra parte puede ser complicado desde el punto de vista político porque este anuncio es muy
es muy, por algunos sectores más progresistas de la nueva mayoría y también de la izquierda extra parlamentaria y también a la izquierda de la nueva mayoría, señalan que es un anuncio muy laxo, muy tibio y poco intenso desde el punto de vista de la participación. Por otra parte, si es que Bachelet decide, digamos, hacer el guiño a este sector, es evidente que va a surgir un relato por parte de sectores más moderados que va a plantear el escenario en una modalidad dual de, bueno, ¿queremos una evolución constitucional o queremos una demolición constitucional? Es decir, una tabula rasa, una asamblea constituyente donde vamos a partir desde cero, lo cual sería muy contradictorio incluso con el amplio abanico o batería de propuestas que plantea la propia presidenta Bachelet, porque es súper contradictorio. Es decir, luego de leer el informe Engel y las medidas que ella recoge, uno ve que de verdad es súper pretencioso. Se quiere armar un nuevo orden jurídico institucional para regular todo tipo de relaciones entre el dinero de la política, probidad, conflictos de interés, transparencia, incrementar los niveles de civilidad en la ciudadanía en términos de promoción de la educación cívica, nuevos valores éticos asociados a formación en ciudadanía. Pero resulta que, imagínate, tú vas a aprobar toda esa batería de iniciativas legislativas y en septiembre todo eso se va a poner entre paréntesis. ¿Por qué? Porque vas a abrir un proceso constituyente que por definición, digamos, tiene el potencial de redefinir todo el amplio catálogo de deberes y derechos y toda la institucionalidad vigente. Claro, o sea, toda la discusión previa, en el fondo, puede ser, queda en telejuicio. Exacto. Por lo que viene. A mí lo que más me preocupa de todo este anuncio que hizo la presidenta es que históricamente la concertación y después la constitución de la nueva mayoría se han apropiado sistemáticamente de discursividades de los movimientos sociales, llámese, por ejemplo, educación libre, gratuita y de calidad, y después terminan haciendo una reforma en donde obviamente el gobierno prioriza la gobernabilidad y el crecimiento económico, y entonces como que prostituye, por decirlo de alguna manera, esas consignas sociales, las recoge, las hace suyas, tiende a hacer un discurso y después eso se diluye. También pasó con la reforma tributaria, donde dijeron que la anulación del FUT iba a ser el alma de esta reforma, que no se le iba a mover ni una coma, y el proyecto finalmente termina con 80 páginas de más y el FUT definitivamente no se elimina. Lo mismo pasó con la reforma laboral, donde toman la discursividad de los trabajadores y finalmente tampoco se les entregan mayores garantías ni mayores, ¿cómo decirlo? Menos derechos. Bueno, claro, exacto, menos derechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo siento que hoy día, en este sentimiento de crisis institucional en el que estamos, lamentablemente creo y temo que este anuncio de una asamblea constituyente finalmente va a terminar, porque, ojo, utiliza exactamente el concepto proceso constituyente, no habla de asamblea. Es que es una discusión extra, ¿te das cuenta? Claro, y desde ahí yo estoy prácticamente segura, considerando los antecedentes históricos, de que realmente se está nuevamente apropiando de una discursividad de la calle, de un nuevo movimiento social, de un clamor popular, para efectivamente desviar la atención de esto que está sucediendo. Y bueno, nos van a tener hablando de esto hasta septiembre, y después en septiembre se va a abrir la discusión del cómo, y no se están aclarando los conceptos, y desde ahí yo creo que lejos de ser un avance, es un tremendo retroceso. Yo creo que es el portazo efectivo para una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque la presidenta habló de cabildos, de consultas, de diálogo, y el diálogo es un proceso participativo, es un proceso en el que yo incluyo a la ciudadanía, pero no le doy el rol fundamental, sino que lo hago partícipe de. Por lo tanto, no es imprescindible, no es vinculante. Sí, fíjate que yo ayer planteé algo parecido acá en el panel respecto de la poca convicción que había en la presidenta en su discurso. Me parece que el gobierno se ha regido y ha funcionado desde la campaña, ni siquiera desde que asumen, con banderas ajenas. Bueno, la inclusión de Camila Vallejo y Giorgio Jackson a la nueva mayoría fue justamente eso. Y ojo, que a la nueva mayoría le salió bastante barato conseguir, ¿cierto?, la participación en la campaña de Camila Vallejo, y a Camila Vallejo lamentablemente le salió súper caro. O sea, todavía se le cuestiona por la frase que dijo de que ella jamás haría campaña por Bachelet y después termina sacándose fotos con ella. Y fíjate que en materia de probidad a mí hubo un par de puntos que me llamaron poderosamente la atención. Una, cuando ella dice nadie más podrá hacer abuso de los usos de suelo,
y no más pariente en el aparato público. Esas son leyes del Estado. Esas son leyes de la República. O sea, redundar en ese tipo de cosas es como decir, ¿saben qué? Nosotros delinquimos. Pero para atrás da lo mismo. Pero es que hay normas que son de facto y hay normas que son como en el papel, ¿cachai? No, pero es que están en el papel. Sí, por eso, en el papel, pero de uso estamos súper claros de que todas estas prácticas que hemos estado viendo se mantenían. Hay muchos senadores y diputados que han dicho, bueno, pero si de esto todo el mundo lo hacía, todo el mundo lo sabe, ¿cachai? No, fíjate que no todo el mundo lo hacía. A mí me han querido contratar un par de veces del municipio de mi ciudad, digamos, del cual mi padre es concejal. Claro. Y no nomás, po. O sea, no, el primero que me llama por teléfono va a decirme, no hagáis, es mi viejo. Claro. Pero bueno, pero hay una cuestión de conciencia propia. Pero po. son prácticas que están establecidas. O sea, el financiamiento de campañas a través de empresas era súper aceptado y ahora, y ojo, mucho se dice que, bueno, funcionamos dentro del marco de la ley, ¿cachai? Pero eso no tiene nada que ver con que sea correcto o no sea correcto. No, y el tema del uso de suelo es como decir, el último que se los cagó fue mi hijo. De ahí para adelante nunca más. Y pagan justo por pecadores también. Y además es asumir que se delinquía derechamente, se cometían delitos, ni siquiera falta. Oye, pero si ya es absurdo que se haga una ley de probidad, pues si se supone que tienen que ser probos, pues, o sea, es ridículo. Don Max Quitral, ¿cómo está? Buenos días al panel. Max, Oye, un desastre el Transantiago, tengo que decirlo, ya el colmo del otro día tuvieron aquí al ministro. Con el ministro tiró flores. Una vergüenza el Transantiago, toda la gente, veníamos todos apretados ahí, lento. Parece que solo toma recorridos por Providencia. Parece, porque desde la periferia no funciona el asunto. Oye, buenos días al panel, a los amigos de la radio, los venía escuchando atentamente. En el 2006 ya esto se propuso, anda circulando ahí un titular del diario La Tercera, donde se propuso, estamos hablando del 2006, ir precisamente a la discusión de fondo de estos temas que hoy nos tienen en una situación bastante incómoda. Agregar dentro de la primera conversación que tenían ustedes con el diputado que otras empresas también están rectificando su declaración. Por tanto, podríamos eventualmente ir reduciendo el círculo de personas que tendrían inconvenientes con algunas boletas entregadas en el periodo 2009 solamente. ¿Para qué irnos para atrás? Pero yéndonos al discurso o lo que hizo Bachelet el día martes, ¿fue o no? Martes, ¿cierto? Martes. ¿En la noche? Sí. Dejó de clase, Marta. Claro, Yo creo que hay bastante ambigüedad. O sea, ya la discusión, por suerte, instalamos la temática de la discusión en torno a proceso constituyente y asamblea constituyente. Que eso queda en el campo de la nebulosa, ¿cierto? Tal vez, probablemente con el correr de la semana irán aclarando, pero yo siento... que no lo van a aclarar más. Además de que no queda dentro del marco de la nebulosa, porque, ojo, dice cabildos, conversatorios y diálogos. Sí, ella no habla de la posibilidad real de un proceso de asamblea. Descarta sin descartar. Exacto. Sin descartar la asamblea constituyente cuando habla de cabildo, cuando habla de consultas ciudadanas. Son otros procedimientos que no están enmarcados dentro de lo que es la asamblea. Lo que pasa que además no se entiende qué tipo de cabildo ciudadano, es que es bastante colonial el concepto, pero no sabemos si esos cabildos son a nivel comunal, regional, si son tendrán algún tipo de incidencia en la toma de decisiones. Entonces yo creo que tal vez utilizando el poco margen de popularidad que tiene, Bachelet quiso tirar todo, porque me parece que es un juego muy arriesgado de la moneda de poner todo sobre la mesa para tratar de ir revertir la incómoda situación en que está desde el punto de vista de que todos sus atributos han ido cayendo en el último tiempo. Y me parece que es muy arriesgado porque además me vuelve a la memoria estos diálogos ciudadanos que se hizo en el Ministerio de Educación, muy en la lógica que se presenta, y que fue un desastre. Y que nadie entendía nada, que el ministro no sabía, y al final no tuvo ningún tipo de efecto en la reforma educacional. El ministro de Educación sabe bien poco. No, sabe muy poco. Pero el ejercicio que se está planteando ya se hizo con la reforma educacional. Y si comparamos efectivamente cuáles fueron los efectos, mi querido Pancho, a mí me parece que podríamos encontrarnos nuevamente con una situación ambigua que no va a tener ningún tipo de dirección y nuevamente vamos a estar en la lógica de las ambigüedades que ha caracterizado el gobierno. Yo creo que dentro del discurso la última prioridad en términos reales era la Constitución. Era una prioridad comunicacional y por eso se la guarda para el final del discurso.
porque todo el mundo, en lugar de hablar de las medidas, terminó hablando del proceso constituyente. ¿Sabes qué es lo delicado, y no del Pancho? momento actual. Es que ¿por qué no lo hizo en la cuenta pública Por el 21 de supuesto, mayo? ahí correspondía. Porque acá también se pasa a llevar de algún modo el trabajo del Consejo Asesor. Sí. O sea, el Consejo Asesor, digamos, propone más de 340 y algo medidas. Recogieron la impresión de más de 60, creo, organizaciones de la sociedad civil. Con correo electrónico incluso. Audiencias públicas por vía streaming. Y resulta que el informe es claro y categórico. Dice, no corresponde al mandato que nosotros recibimos el pronunciarnos respecto de si debemos orientarnos hacia un cambio constitucional o no, sin desconocer el hecho que estas cuestiones se pueden debatir en una sociedad abierta y pluralista. Pero, entonces, imagínate todos estos consejeros que estuvieron, digamos, ad honorem, trabajando, digamos, por elevar, digamos, los estándares de probidad y transparencia que hoy en todos los diarios se habla de la Asamblea Constituyente, y esta cuestión de lo que de verdad nos debiera preocupar pasa a un segundo o tercer plano. Pero yo insisto, me parece que esta presentación, este discurso va en la lógica de tratar de subir un poco, de jugarse con toda su capital político. Su capital político, llamarlo de esa manera, y vamos a ver si efectivamente eso le sirve o no a la moneda. Nos vamos a comerciales porque quería agregar algo. Agregue nomás. Ojo, no solamente respecto de lo que se hizo en materia de reforma educacional, fue un desastre en cuanto a cabildos. Ojo, porque, por ejemplo, cuando se hizo el tema del plano regulador, en algunas comunas también se llamó a cabildos, y era terrible y brutal ver, porque en una papeleta, por ejemplo, ponían ya, ¿qué es lo que quieren los vecinos? ¿Más iluminación? ¿Más seguridad? ¿O el plano regulador? Y era como, ¿qué es lo que quiere la gente? O sea, no debieran darse ese tipo de discusión. Yo siento que lamentablemente si se hacen cabildos o consultas públicas se va a caer en esta misma dinámica. Y participarían grupos muy homogéneos, digamos. Lo más probable. De hecho, uno de los problemas de estas instancias de participación en torno a la reforma educacional es que no eran diálogos genuinos, porque todos estaban de acuerdo que había que avanzar. Claro. Sí. Y sabemos que, y es cosa de mirar cualquier encuesta ahora, hay muchos matices de la ciudadanía, y acá voy a apelar a un elemento retórico que es medio ochentero o noventero, de que hay una mayoría silenciosa, digamos, que digamos muchas veces no está por estos cambios, pero no está dispuesto a ir a un cabildo porque o no tiene tiempo, o no le interesa, lo cual también es legítimo. Claro. Y ojo, al hacerse una consultoría pública también está el tema de que si sale de la institucionalidad, que ya está absolutamente corrupta y sin representatividad, ¿qué va a pasar? Que mucha gente va a decir, bueno, ¿y para qué voy a ir si sale de ahí mismo, digamos? O sea, es absurdo. Lo que tiene que hacerse es que tiene que salir de la ciudadanía, y esa es la gran importancia de la Asamblea Constituyente, y es ahí porque no debemos aceptar un proceso constituyente, sino que exigir realmente eso, la Asamblea Constituyente. Y no, yo insisto que el tema de poner la discusión de la nueva Constitución para septiembre es magistral. Es maravilloso. O sea, se eliminan 2 semanas de poner el foco donde hay que ponerlo, que es la corrupción, que son estas 2 semanas donde vamos a estar discutiendo qué tipo de procesos se va a llevar a cabo. Pasadas esas 2 semanas, empieza la preparación de la selección chilena para la Copa América, después viene la Copa América, en julio recién se termina, vamos a tener 2 semanas de discusión de por qué Chile no llegó a semifinales. Exacto. Y de ahí directo a la fonda y la nueva Constitución. O sea, tema zanjado en materia de probidad y transparencia. Hacemos la pausa en Combinación Clave, seguimos. Álvaro Escobar ya vuelve con más información, opinión y debate. Es la Combinación Clave, solo en La Clave, tu nueva número 1. Somos la nueva compañía. Somos La Clave. 92.9.